Las historias de apariciones sobrenaturales, magia negra y los típicos relatos que circulan en mi región, que es el centro-oeste de Argentina, son parte de miles de sobremesas, mates a la tardecita y guitarreadas en mi pueblo. Por suerte, porque puedo pasar horas escuchándolas. Ahora decidí recopilarlas y mientras lo hacía descubrí que entre ellas hay puntos en común que intentaré unir en este podcast. Este material está hecho a partir de diversas voces que narran lo que han vivido en carne propia o lo que han escuchado de boca en boca sobre la Salamanca, que es la casa de su pai, o sea, el diablo en quechua. Mandinga, una forma que adopta el diablo para llevarte con él, y también el familiar, que es uno de sus enviados. Este episodio es sobre el familiar. A continuación, se oirán dos historias que relatan la aparición de dos animales que son discípulos del diablo. Ellos se encargan de cobrarse el alma de quienes le han pedido favores a su amo. En el capítulo anterior se habló sobre Mandinga. Se dijo que él siempre está acompañado de un caballo negro que después es el encargado de presentarse en la vida de quien haya hecho un acuerdo con él para cobrarse su alma. Valeria estuvo presente en un lugar donde esta criatura habría aparecido. Nosotros éramos un grupo como 15, 16 jóvenes que nos juntábamos, mujeres y varones. Uno de ellos se empleó en un campo que quedaba yendo para Caferata. Lo anecdótico por empezar de esto es que el campo era re lejos como del pueblo. Vos tenías que ir por un camino, después doblabas por otro, después ibas por otro, después ibas por otro. Bueno, cuando llegabas a la tranquera, abrías la tranquera y la casita quedaba lejos encima. Ya nos dio miedo con las chicas ya del lugar, de ir. No se veía nada, era una noche muy, 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 muy oscura. Llegamos al campo, también con la particularidad, la casa no tenía luz eléctrica. Entonces se alumbraban con unas lámparas. Era una casa vieja, grande. Mi amigo solamente usaba de la casa la parte de atrás, que era la cocina y una habitación. Él no recorría nunca la casa. Él decía, no, yo trabajo, vengo cansado, así que yo uso la cocina, el baño y la habitación ahí. Lo que él usaba era un cuadradito con distintas puertas. Entonces dice, bueno, esa puerta da a la casa. Entonces, ¿qué dijimos todos? Bueno, vamos a conocer la casa. Agarramos una lámpara de la que él tenía y empezamos todos juntos a recorrer. Cuando vos abrís la puerta, era una habitación después de esa con 2 o 3 puertas más. Y después vos abrías esa y había como pasillos con habitaciones. Vamos a recorrer, vamos caminando, empezamos a ver. La verdad que yo estaba muerta de miedo y las chicas también, y teníamos miedo porque había cuadros. Y él decía que a la noche tenía miedo. Es como que lo habían asustado ya. Bueno, cuestión que empezamos a recorrer y yo dije no, porque a mí me dio la sensación en un momento que como que había una presencia atrás. Entonces me dio re miedo y digo, no, yo me voy. Y un grupo nos venimos para el lado de la cocina que había. Cuando nosotros nos venimos así, quedaba Andrés y Pame, mi hermana, que eran los últimos que venían. Como mi hermana usaba muletas, Andrés como que la venía acompañando detrás. Y estos guachos de este lado agarran y dicen, vamos a asustarlo, vamos a cerrar la puerta que no pasen. Cuando ellos llegan, a empezar, abra la puerta, dale, no, abran. Y estos se reían y no les querían abrir. Pero yo estaba bien. Cuestión que cuando la escucho a mi hermana, en un momento Pamela empieza, abran la puerta, abran. Y Andrea empezó a gritar. Y golpeaban. Entonces cuando yo sentí que mi hermana estaba como llorando, que tenía miedo, y Andrés también, los empecé a pelear a esto y le dije, abran la puerta, nos están pidiendo que, viste. Los saqué, los empujé, abrí la puerta. Mi hermana, primero se enojaron, pero después cuando nos contaron, dice que como ellos venían último, escuchaban pasos. Pero arrastraban, pero eran como cha, así. Y dice que fueron escuchando atrás, ese sonido ya se escuchaba ahí atrás de ellos. Estaba en la misma habitación de ellos. Y cuando se viene acercando hasta donde estaban, ellos escuchan como que era alguien, como que había alguien. Por eso mi hermana se empezó a gritar de miedo, se largó a llorar y abrimos la puerta y bueno, yo me acuerdo que comimos, nos morimos de miedo, yo no quise volver más ahí, no volvimos más. Mi amigo siguió trabajando ahí. Él escuchaba ruidos a veces en la casa, pero una noche él estaba durmiendo, dice que él se despierta a la madrugada porque escucha como hacen los caballos. Y como que sonaba como la respiración, y cuando abre los ojos era un caballo negro que estaba en la habitación y que le daba vuelta a la cama.
como que se le acercaba hasta acá, él estaba en la cama y se le acercaba bien cerquita de él y le respiraba. Y él del miedo se desmayó. Del miedo se desmayó porque sintió alguna presencia y cuando se despierta, imagínate cómo va a entrar en un renunció. Al otro día agarró sus cosas y se fue. Él escuchaba cadenas, escuchaba pasos, esa casa estaba súper embrujada. Pero el caballo negro no es el único animal que el diablo emplea para apoderarse de las personas. También utiliza un perro. Es familiar, le dicen. Bueno, es Creo que el familiar. Sí. Bueno, es la historia de un hombre de un joven que tenía una casa, dice que una noche va y que encuentra un perro negro en la calle y que lo mira así y dice, está solo, y lo acaricia. Dice que él camina unas cuadras y cuando se da cuenta el perro venía atrás. Entonces él dijo, bueno, amigo, ¿querés venirte conmigo? Venite, yo estoy solo, hagámonos compañía, y lo lleva. Lo lleva el perro a la casa y dice que empezaron a suceder cosas extrañas en la casa. A él una vez le dio la sensación que se dio vuelta y el perro estaba como lavando algo, como que lavando ropa, como que el perro se había hecho familiar, pero que estaba tan adentro de la casa que él había algo como maligno, él se sentía como cada vez peor, pero el perro estaba ahí como amigos de ellos, muy domesticado, pero muy doméstico. Pero como un humano. Como un humano. O sea, como viste cuando vos mirás así, y parecía que era un humano haciendo cosas o comiendo como un humano, pero después lo mirabas y era un perro. Bueno, un día va un amigo de él que es una persona que ve cosas como que es medio paranormal, viste, que ve espíritus, todo. Entonces dice que iba a tomar mate y agarró y le dijo, no, dice, vamos a otro lado a tomar mate. Dice que agarraron las cosas en el auto, se subieron y se fueron. Cuando se fueron le dijo, te tengo que decir algo. Ese perro que está en tu casa no es un perro, es un demonio. Y le empezó a decir, dice, yo no te lo podía decir delante de él, pero es uno más. Le dice, lo que hay que hacer es llevarlo como que vamos a pasear, lo bajamos y lo atamos a una planta lejos de tu casa. Pero lo que vos no tenés que hacer es darte vuelta y mirarlo. Bueno, dice que un día agarra y dice, bueno, vamos a ir a pasear, lo llevaron. Lo llevaron engañado al perro, le ponen una correa y lo atan en una planta. Cuando lo atan el perro no hizo nada. Cuando ellos se van, el perro le empieza a hablar. Y le empieza a decir con una voz así como muy ronca y muy fea, le decía, ¿por qué me dejás acá atado? Si yo era tu amigo, que esto, que el otro, y le empieza a gritar, ellos se suben al auto y se fueron. Pasa una semana y el hombre queda tan mal y tan traumado que vuelve. Cuando vuelve estaba la soga rota, como que se había escapado. Él nunca más supo de ese animal. Pero dice que la forma de deshacerse es esa. Abandonarlo y no mirarlo más. Como si vos te das vuelta y lo mirás, te quedás atrapado como que se adueña de tu alma. Esta historia es una de las más populares en el norte argentino. Tiene sus raíces ahí. Decía que esta criatura habitaba en los ingenios azucareros de la zona. Esto se debe a que los patrones habían hecho un pacto con el diablo que consistía en que éste cuidaría de los sembrados y controlaría a los obreros a cambio de que los cabecillas le entregaran almas cada tanto. Allí es donde aparece este animal, a veces en forma de perro amigable y otras de caballo negro, a buscar a los trabajadores para llevarse sus almas. No es extraño que estas historias, o por qué no mejor dicho, estas entidades, recorran algunos kilómetros hasta llegar a nuestra zona para poder ser relatadas por nuestros lugareños. Lo interesante a resaltar, después de conocer algunas de las diversas técnicas que emplea el diablo para apropiarse de las almas, es que ninguna de las que fueron mencionadas en este podcast utilizó más que el engaño. La mayoría de las veces en las que él se apodera de un espíritu es porque así lo ha pactado con su dueño. Esto nos invita a pensar en nuestra codicia y en nuestra limitada tolerancia al sufrimiento. Algunos de nosotros estamos dispuestos a dar lo que sea con tal de saciar nuestros deseos. Y allí está el diablo, enseñándoles a los más débiles que la ambición sin control te puede llevar a la ruina. Buscando la Salamanca, hasta los montes llegué, fui pidiendo para mí fortuna, fama y poder. La noche envolvió mis sombras antes del amanecer.